Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Agro Silva. Soy un estudiante del grado 11.1 del Colegio Seminario Artesano y el día de hoy les voy a hablar acerca de la situación de los niños en el conflicto armado de Colombia. Bueno, principalmente debemos hablar de cómo es la situación de los niños. Pues la situación de los niños realmente es muy mala porque quienes sufren de este conflicto son, no los dejan vivir su libertad, no los dejan vivir su infancia, sino que los obligan a carecer de oportunidades y a estar en un lugar monótono haciendo cosas que básicamente no les gustan. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Esto ocurre principalmente porque muchas veces las guerrillas necesitan personal, necesitan gente en sus filas y muchas veces pues simplemente la gente no va, digamos que a ser parte de este ejército. Entonces tienen que ir a las ciudades, principalmente a las ciudades más pobres, a las ciudades donde no hay tanta policía, tanta protección y llegan allí a amenazar a las personas, amenazar a los jóvenes y es literalmente que vayan al ejército o que mueran porque les apuntan con armas y los obligan a hacer lo que ellos quieren. Bueno, esta fue una pequeña introducción acerca de la situación, pero hay un informe sobre la niñez, eh, es un informe realizado por la UNICEF Colombia, y es muy interesante porque, bueno, se basa el informe entre los años de enero del 2009 y agosto del 2011 y nos dice que en estos años se dieron bastantes reclutamientos porque se desmovilizaron las autodefensas, los grupos paramilitares, mejor dicho. Entonces, el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, más conocidos como las FARC y el ELN, tomaron como fuerza y empezaron a reclutar más menores. Este informe nos cuenta cómo las personas, los jóvenes que son reclutados, literalmente se les niegan todos sus derechos. Eh, Muchas veces las niñas son violadas, las personas son mutiladas y hay veces que los jóvenes sufren por las minas antipersonas o por las mismas guerras contra las Fuerzas Armadas. Y cuando un joven de estos es herido, no le brindan sus principales derechos a la salud, sino que sigue confinado con estas guerrillas y tiene que defenderse como puede y defenderse con lo que hay. Entonces, también nos cuenta qué ha hecho la UNICEF, qué ha hecho el gobierno de Colombia para velar por los derechos de los niños, para que todos los niños puedan tener una infancia digna, para que la infancia del niño no se base en tener que estar en un monte toda su vida aprendiendo a usar armas, teniendo que disparar aunque no quiera. Entonces, de esto nos habla principalmente este informe. Bueno, aquí hay dos gráficas muy interesantes. La gráfica de arriba a la izquierda es un garras que nos muestra las personas reclutadas y las personas desmovilizadas. Como podemos ver, desde el año 1997 se empezaron a dar las reclutaciones en manera más pequeña, porque empezaron de a 500 personas, pero luego fueron ascendiendo a través de los años hasta llegar a más o menos 1.400 personas por año. También como podemos ver, desde el año 2003 se empiezan a dar las desmovilizaciones, porque antes había gente reclutada, pero no había gente desmovilizada. Entonces, gracias a los procesos de paz realizados por el gobierno, se pudo dar con la desmovilización de muchas personas y a través de los años se iban desmovilizando más y más personas. La derecha es como es una pequeña imagen de los departamentos de Colombia donde se presentan más secuestros. Esta imagen nos dice que más de 10.000 menores, según la Defensoría del Pueblo, han sido reclutados por las guerrillas y los paramilitares. Y bueno, pues los departamentos que se ven aquí, los que presentan un mayor índice
de reclutamientos son el Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y Meta. Pues para suerte de los boyacenses se puede decir que no estamos en esta imagen, pero esto no quiere decir que en el departamento de Boyacá no se presenten reclutamientos, porque más que todo antes, en la zona norte del país, del departamento, lo que es el Cocuy, Jericó, Chita, Socha, Socotá, era una zona en la que influía bastante el, las guerrillas colombianas, pero gracias a la actuación del gobierno hoy en día no se ve más reducido esto y por eso el departamento de Boyacá no aparece en esta imagen. Pero debemos tener empatía con los demás departamentos porque aunque bien en nuestro departamento no se presenten muchos secuestros, hay unos como Antioquia, por ejemplo, donde nos muestra que más de 106.000 niños han sido reclutados. Entonces no podemos alegrarnos de que bien en nuestro departamento no pasa nada y otros que la pasan muy mal. Entonces debemos tener empatía con ellos y también luchar por ellos porque son de nuestro mismo país. Bueno, ahora tenemos un testimonio muy interesante. Es el testimonio de Andrés Ferney Loaiza Triana. Es un joven de 12 años, el cual vivía en Coyaima, un corregimiento del Tolima. Vivía allí con sus papás, vivía una infancia muy normal y pues de un momento a otro llegó la guerrilla a estafar a sus padres y a decirles que si no le pagaban simplemente se llevaban a su hijo a los montes a que, a que pasara allí su infancia aprendiendo cosas que no debería aprender un niño a esa edad. Entonces, por miedo de la familia, a que se llevaran a su hijo, tuvieron que emigrar de este lugar, tuvieron que ir a Bogotá, a la localidad de Usme. Allí se encontraron con un programa realizado en la ciudad de Bogotá, donde pudo vivir una vida más tranquila y se dio cuenta de que le gusta bastante el periodismo. Es algo muy bueno y es un testimonio pues que a fin de cuentas es alentador porque es alguien que se salvó de que su infancia se viera resumida en aprender a disparar un arma y aprender a ver todo tipo de atrocidades. Entonces es muy bueno, pero como hay casos como el de Andrés, hay casos como de muchas niñas especialmente que no tuvieron la oportunidad de vivir, sino simplemente se las llevaron de una vez al monte, sin avisar, sin nada que ver, solo llegaron y se las llevaron para que de un momento a otro su vida cambiara de ser una vida normal a ser una vida que como de un infierno. Entonces, pues, para evitar esto, organizaciones grandes que son el bienestar familiar, la Universidad del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, la UNICEF y la Policía Nacional. En mi opinión, las tres principales son el bienestar familiar, la UNICEF y la Policía Nacional. ¿Por qué? Pues porque aunque son organizaciones que su objetivo es el mismo, cada una se desempeña en un cargo diferente. Por ejemplo, el bienestar familiar trata de darle un hogar, darle una vida un poco más digna para que los niños no tengan que crecer en las calles, sino que los pueden ayudar a que tengan un alimento y una vivienda. La UNICEF, que creería que es la más importante, es la que trata de velar por los derechos, la que crea nuevos derechos, la que realiza a quienes arremeten con estos derechos. Entonces es como la más importante. Y la última, que es la Policía Nacional, que es como el organismo al cual se recurre cuando se ve una violación de estos derechos que crea la UNICEF. Bueno, me gustaría resaltar una frase de Mahatma Gandhi, que si queremos la verdadera paz en el mundo y estamos contra la guerra, deberíamos empezar con los niños. Me parece muy interesante esta frase de acuerdo al contexto que estamos viviendo, al contexto de lo que sufren los niños por el conflicto armado en Colombia. Entonces, que con esta frase me hace pensar que no
no es importante llevar a los niños a las guerras, sino mostrar a los niños que las guerras, o sea, que las guerras no traen nada bueno. Bueno, me gustaría dar unos agradecimientos a la página de la UNICEF Colombia, al programa de integración social de Bogotá, a la enciclopedia de Wikipedia. Y para finalizar, me gustaría darles una frase creada por mí, que dice: los niños no merecen sufrir por culpa de las malas decisiones de los mayores. Espero les haya gustado este tema, les haya parecido interesante. Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias y que estén bien.